Queridos hermanos y amigos de la Iglesia Cristiana Renacer, muy bienvenidos a la Escuela de Capacitación Bíblica. Estamos llevando adelante una serie de estudios bíblicos que hemos llamado Huellas, vidas que nos siguen enseñando. A través de la palabra de Dios tenemos tantas historias maravillosas de hombres y mujeres de diferentes edades, en diferentes pueblos, ciudades, que marcaron una diferencia en su época porque aprendieron a caminar con Dios, aprendieron a tomarse de la mano del Señor, caminar en situaciones muy difíciles que sobrellevar. Así que a nosotros nos conviene estudiar la palabra de Dios a través de estos personajes, porque de alguna manera ellos ya transitaron por el camino que nosotros estamos andando hoy. A veces sí, nos parece que nadie ha pasado la prueba que nosotros hemos pasado, que nadie ha sufrido tanto como nosotros, que nadie nos entiende, pero la verdad, cuando vamos a la palabra de Dios, vemos que ya hay otros que se nos adelantaron, que ya han transitado por este camino, que han marcado sus huellas, y a través de ello decimos, bueno, estoy más tranquilo porque sé que alguien ya anduvo por allí, ya sabemos de qué se trata, ¿no? Entonces, cuando uno va a la palabra de Dios, nos enfocamos en esas personas y descubrimos muchas cosas. Descubrimos su relación con Dios, descubrimos el trato de Dios con ellos, descubrimos cómo Dios los ha perfeccionado y cómo los ha usado para su gloria. Así que bienvenidos a este estudio, y hoy particularmente vamos a hablar de un personaje muy especial que a lo mejor no es muy mencionado en nuestras iglesias, pero es muy importante en lo que sucedió en la iglesia primitiva con él, con su carácter, con su ministerio, y vamos a hablar acerca de Felipe. Y le hemos puesto como título El servidor incansable, porque así se ve, ¿no? Ese que siempre está sirviendo al Señor en cualquier cosa, pero lo hace para el Señor, no importa las posiciones que ha tenido, él sigue adelante, sirve al Señor hasta los últimos días de su vida. Así que vamos a estudiar la vida de este hombre. ¿Por qué estudiamos esto? Porque, bueno, la palabra del Señor siempre nos dice que todo lo que se ha escrito para nuestra enseñanza, así que seguimos adelante aprendiendo lo que el Señor nos quiere enseñar, y además podemos imitar la fe de aquellos que transitaron antes que nosotros, imitar su carácter, su fe, su dependencia de Dios. La palabra del Señor dice, ¿no? Hebreos 6:12 dice: imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Imitadores de ellos. Y usted lee Hebreos y Hebreos 11 y tantos hombres y mujeres de Dios que hicieron la diferencia. También el apóstol Pablo, él mismo se pone de ejemplo, 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí así como yo de Cristo. No sé si todos nos atrevemos a decir esto, tenemos que estar seguros, muy seguros de dónde vamos y lo que hacemos y las decisiones que tomamos, pero si seguimos a Cristo, entonces sí lo podemos decir, porque estamos imitando a Cristo y otros imitarán nuestra forma de imitar a Cristo, ¿no? Así que vamos a caminar por fe, vamos a experimentar al Señor y veremos entonces su obra en medio de nuestras vidas. Muy bien, hoy vamos a ver entonces a Felipe, el servidor incansable. Miren, le hablo con mi corazón y le digo, no hay mayor gozo que servir al Señor. Desde niño he aprendido eso. Primero, temer a Dios, amar a Dios, y el último verbo es servir a Dios. Estos tres verbos marcan la diferencia en una persona. El servir con disposición, siempre atenta, con diligencia, atrapando oportunidades. Servir al Señor es un gozo, es un privilegio, es algo que además será recompensado en la eternidad. No te pierdas de servir al Señor. Creo que todo hijo de Dios que realmente ha entendido su posición en Cristo va a querer servir, va a querer ser usado por el Señor, porque no hay gozo más grande que servir al Señor. Ahora, si queremos servir al Señor y tenemos una perspectiva mundana, una perspectiva cultural acerca de cómo podemos servir al Señor, nos vamos a equivocar. Si cuando nosotros queremos servir al Señor, todavía nos siguen encantando, ¿no? El tema de las posiciones visibles, los primeros asientos, la popularidad, la fama, el reconocimiento. Entonces, Dios va a tratar con nosotros, porque no podemos servir de esa manera.
Realmente tenemos que ser bien conscientes que le servimos al Señor y el beneficio de la obra de Dios, y después Dios hará el resto. No es para bendecirnos a nosotros mismos, no servimos al Señor para ser más populares, aparecer más en videos y que todos me den el like. No servimos para eso, servimos para honrar el nombre del Señor, para obedecer al Señor y para que el evangelio del reino fluya en el mundo realmente y la gente reciba al Señor, lo reconozca como Salvador y que, bueno, espere la venida del Señor, que está pronta, ya el Señor está por venir. Así que Dios nos va a formar para que nosotros podamos ser útiles en el servicio al Señor. Primero el Señor nos prueba, ¿no? Prueba nuestro corazón, lea la Biblia, va a encontrar eso siempre, prueba nuestro corazón para ver qué motivaciones tenemos. ¿Cómo queremos servir? ¿Por qué queremos servir? ¿No? Así que tenemos que ser probados primero. El apóstol Pablo también decía, aquellos, inclusive a los diáconos, recordemos que Felipe es un diácono, comenzó sirviendo como diácono. Dice, los diáconos primero tienen que ser probados, dice, ¿no? 1 Timoteo 3:10, que sean sometidos a prueba primero y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Es decir, necesitamos entender que nuestro carácter tiene que estar sometido a Dios para obedecerle al Señor, para andar en santidad, para agradarlo a Dios. Así que nuestro servicio después será un reflejo de esa relación que tenemos nosotros con el Señor. Además, recordemos algo muy importante. El Señor Jesús dijo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Eso vale para aquí y vale para la eternidad. Así que lo que el Señor nos ponga delante para servir es un gozo, es un privilegio. Y si a la vista del mundo, a la vista de la sociedad, eso parece pequeño, no lo es para Dios. Todo servicio a Dios es importante. Mire, cuando nosotros decimos, Señor, en el Padre Nuestro, nos decimos que tu voluntad, que se haga aquí en la tierra como en los cielos. Cuando decimos eso, estamos diciendo que nosotros podamos obedecer a Dios y su voluntad como lo hacen los ángeles en el cielo. Miren, los ángeles sirven a Dios en cualquier cosa que Dios le pida, ¿no? Dios puede decirle a alguien, ve y háblale al presidente de la nación, o ve, háblale al pastor, o ve, háblale a tal hermano, o cuida a aquel otro hermano que está conduciendo más o menos. Es decir, los ángeles hacen cualquier cosa que Dios le pida. No andan buscando privilegios, posiciones. A ver, no, eso es humildad en servicio. Así que cuando nosotros decimos que se haga la voluntad de Dios acá en la tierra como en el cielo, estamos diciendo, danos la misma humildad que tienen los ángeles para servirte en lo que tú me pongas, en lo que tú quieras, en las oportunidades que tú me des. Yo las quiero aprovechar para que eso sea para la gloria del Señor. Así que vamos a ver la vida de Felipe. Felipe, el servidor incansable. Tremenda la vida de Felipe. Bueno, Felipe fue uno de los primeros creyentes de la iglesia primitiva. La iglesia que nace en Hechos 2, y donde había 120 reunidos y a partir de ahí predicaron el Evangelio. No dice nada la historia ni la Biblia acerca de qué momento se convirtió Felipe. Pero si en el capítulo 6 de Hechos han elegido a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, eso significa que el tiempo había manifestado esas características. Por lo tanto, Felipe hacía rato que había recibido a Cristo, se había bautizado, había sido lleno del Espíritu Santo. Probablemente Felipe puede ser que sea uno de los 120 que estuvieron allí reunidos en el aposento alto, recibiendo el bautismo en el Espíritu Santo. Además, eso lo manifiesta en su vida, porque dice que él siempre estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Así que estamos hablando de Felipe, un creyente de la iglesia primitiva, que, bueno, el Señor lo capacitó, lo empezó a perfeccionar, tenía un buen testimonio, en la iglesia lo estaba conociendo como un hermano lleno de fe, de amor, así que era una persona que había conocido al Señor de una manera intensa. Vivió en Jerusalén hasta cierto tiempo. Hechos capítulo 8 marca una diferencia en la forma en que la iglesia había obedecido el mandato del Señor de predicar el Evangelio. Cuando usted lee el libro de Hechos del 1 en adelante, se encuentra con que
Bueno, la iglesia venía muy bien, venía creciendo. Una vez recibieron al Señor 5.000 personas, otra vez 3.000, así que ya había más de 8.000 que eran cristianos y que habían recibido al Señor en Jerusalén. Frente a esa necesidad, aparece, el crecimiento de la iglesia, aparecen las necesidades, ¿no? Así que había que ayudar a los pobres en Jerusalén, en la iglesia, y había algunos que tenían familiares que venían de los gentiles y otros venían de los judíos, o hebreos que eran helenizados, que se dice así. Entonces había como una diferencia y una disputa, ¿no? ¿A quién le dan más o menos? Así que los apóstoles se reunieron, en este caso serían los 11, porque Judas ya no estaba, y entonces definen ellos mismos, dicen, vamos a hablar acerca de este tema y lo vamos a compartir con la iglesia. Dice así, en Hechos capítulo 6, desde el versículo 1 en adelante, dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellas eran desatendidas en la distribución diaria. Había alguna pequeña diferencia y claro, eran mucha gente y parece que algunas cosas no estaban funcionando bien. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Cuando estamos hablando de los discípulos, estamos hablando de los 11. Dentro de los 11 había uno que se llamaba Felipe. Usted puede acordarse que Felipe era el que había hablado con Jesús por el tema de la alimentación de los 5.000, dice aquí tenemos 5 panes, 2 peces, vino con Pedro, pero era Felipe el que estaba ahí presente. Bueno, ese Felipe era de los 12, no es el Felipe que nosotros estamos hablando aquí, así que hay 2 Felipes por lo menos, ¿no? En la Biblia. Dentro de esos 11, entonces, ellos dicen, buscad pues, hermanos de entre vosotros, a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración, en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta, dice, a toda la multitud, y eligieron a Esteban, que después fue el primer mártir de la iglesia, ¿no? Varón lleno de fe y de Espíritu Santo. Segundo sigue Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmeneas, Nicolás, prosélito de Antioquía, los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes oraron, le impusieron las manos y crecía la palabra del Señor, ¿no? Tremendo lo que había pasado aquí. Así que a partir de aquella, Felipe lo llamamos como el diácono o Felipe el evangelista. Es más conocido como Felipe el evangelista, muy diferente a Felipe el apóstol, otra persona diferente, ¿no? Nos enfocamos en él, que fue elegido aquí en Hechos 6 como uno de los diáconos. La palabra diácono en griego significa ministro, servidor, eso, tal cual, por eso pusimos servidor incansable. Así que un diácono es un servidor que ayuda a los demás en la iglesia en tareas especiales. Con el tiempo esto, fue creciendo dentro de la iglesia y terminó siendo cuestiones administrativas, organización y demás, ¿no? Pero todo comenzó sirviendo a las mesas, ayudando a repartir el alimento a las viudas que lo necesitaban tanto, ¿no? Y ahí entonces, entre los 7, aparece entonces Felipe como un buen siervo del Señor, ayudando entonces a la iglesia en estos detalles. Después lo vemos en capítulo 8, que aparece una persecución, entonces Felipe dice, deja a Jerusalén y se va. Dice, les voy a leer, Hechos capítulo 8, versículo 1, Saulo consentía en su muerte, hablando de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y Samaria, salvo los apóstoles. Muy importante este versículo. ¿Por qué? Porque está diciendo que los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Dice, salvo los apóstoles. Todos los 11 apóstoles se quedaron en Jerusalén, así que Felipe el apóstol se quedó en Jerusalén. El resto, todos fueron esparcidos. Dios nos permitió de esa manera. Así que el versículo siguiente dice que entonces Felipe fue a Samaria a predicar. Ese Felipe evidentemente no es el apóstol. ¿Por qué? Porque acá dice que el apóstol se quedó en Jerusalén. Así que Felipe el diácono ahora empieza a servir al Señor en otra región más allá de Jerusalén. Así que ahí estamos haciendo la diferencia de estos 2 Felipes.
Así que él fue uno de esos 7 ministradores del Señor que comenzaron como diáconos. Ahí aparece en este pasaje que hemos hemos seleccionado para hablar de Felipe. Y aquí entonces vemos cómo él fue elegido por la iglesia con ese buen testimonio. Así que de ahí él se traslada entonces, continuando la labor de evangelista, a las ciudades que eran del noroeste es donde se fue entonces a ministrar Felipe después de Jerusalén. Con el tiempo, toda esa región, parece que él fue el que ha estado predicando por allí, y se establece en Cesarea, porque mucho más adelante, en Hechos capítulo 21, versículo 8, se habla que el apóstol Pablo llega a su casa, a una casa donde aparentemente allí tenían la iglesia, ¿no? Así que allí estaba en Cesarea también Felipe. En Hechos 21:8, cuando se habla de Felipe, se habla de el evangelista más que el diácono, ¿no? Es como que esa tarea de evangelismo al final pasó a ser mayor que la tarea del diaconado que tenía antes en Jerusalén. Por eso se lo conoce como el Felipe el evangelista. Cuando uno lee por ahí una tradición o historia posterior, algunos dicen que, bueno, algunas de esas hijas que tenía Felipe, junto con Felipe, fueron halladas la tumba de ellos en la ciudad de Hierápolis. Esto no se ha podido comprobar con certeza, ¿no? Si fuera así, entonces estamos hablando de allá cerca de Éfeso. Probablemente eso haya pasado después que Jerusalén fue destruida en el año 70. A partir de ahí todos se dispersaron, inclusive el apóstol Juan salió de Jerusalén y terminó viviendo en Éfeso. Es probable que muchos estén en esa zona, también Felipe a lo mejor estaría también allí, predicando la palabra del Señor, fundando iglesias, como el Señor se los había dicho a ellos que lo debían hacer. Muy bien, así que estamos hablando de Felipe, el evangelista llamado por el Señor para comenzar la obra como diácono y termina siendo un evangelista llevando el evangelio mucho más allá. Bueno, ¿cuál es el contexto histórico? Es un contexto difícil. Después que Cristo asciende a los cielos y la iglesia empieza a funcionar por el poder del Espíritu Santo a partir de Hechos 2. Si usted empieza a leer el libro de Hechos se va a dar cuenta que los que crucificaron a Cristo, los líderes religiosos, desde el sumo sacerdote hasta los fariseos y escribas que estaban allí, empezaron a sentir celos de los apóstoles y de la iglesia que estaba creciendo de una manera multitudinaria. Así que ellos hicieron todo lo posible, así como mataron a Cristo, tratar de cortar todo lo que tenía que ver con el avance de estos discípulos, estos cristianos, ¿no?, que estaban ahora invadiendo toda la ciudad de Jerusalén. Así que le empiezan a hacer persecución, ¿no? Los mismos sacerdotes, si usted recuerda la historia, empiezan a darle latigazos a los apóstoles, a decirle que no predica más el evangelio. Así que bueno, llega un momento en que esto fue, el punto culmine de esta persecución fue justamente en Hechos capítulos 7 y 8, cuando matan a Esteban. Esteban es apedreado y a partir de ahí entonces la iglesia sale de Jerusalén. Ya nunca más los judíos se iban a reunir en el templo, los judíos cristianos. Los judíos cristianos ya no se reunirían más en el templo, sino en casas y tratando de escapar a la persecución que por el momento había comenzado con los religiosos judíos. Luego pasa el tiempo y Herodes también quiere congraciarse con los judíos religiosos, así que mata a Jacobo, el discípulo, y encarcela a Pedro, pero conocemos la historia de que Dios libra a Pedro, así que la persecución empezó a ser cada vez mayor. Debido a esta persecución, entonces toda la iglesia empieza a movilizarse por toda esa región, así que Judea, Samaria, todo eso empezó a ser diferentes centros de los creyentes donde iban anunciando el evangelio por todos lados donde iban, ¿no es cierto? Así que allí, a partir de esa persecución, ahí fue como empezó la gente a obedecer a Dios, ¿no? Los creyentes. Fíjense que el Señor le había dicho que tenían que ir a Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, y ellos se quedaron en Jerusalén. ¿Qué pasó con Judea, Samaria, hasta el último de la tierra? Bueno, el Señor permitió esa persecución
que había para que los creyentes empezaran a salir de Jerusalén a predicar el Evangelio. Así que fue necesaria una persecución para esparcir a todos los creyentes, ¿no? Que vayan más allá de Jerusalén, que era el lugar donde el Señor les había ordenado ir, ¿no es cierto? Así que, miren, muchas veces pasan situaciones bastante difíciles, ¿no? Para la iglesia a nivel cultural, a nivel social, a nivel político, hasta religioso. Y estas cosas a veces Dios las permite para que la iglesia entonces se movilice y recuerde cuál es la misión número 1. Predicar el Evangelio a toda criatura, encaminar todas esas personas para que sean discípulos reales del Señor Jesucristo, ¿no? Muy bien, vamos a hablar del llamado al servicio. En el momento en que Felipe es llamado, comenzó siendo elegido por la iglesia. No es que vino un ángel, ni una revelación de Dios, ni un profeta. No fue diciendo, tú, dice Dios que tendrás que servir. No. Directamente fue, aquí, elijamos a 7 hermanos. Y se suponía que ya estaban sirviendo al Señor, porque tenían buen testimonio y tenían buenas actitudes para el servicio. Así que la iglesia lo elige. ¿Cómo se dio cuenta Felipe que tenía que servir al Señor y que Dios lo estaba llamando a servirle? ¿Por una voz especial? ¿Por algo sobrenatural? No, porque la iglesia lo eligió. Así fue. Muchas veces no queremos aceptar eso, ¿no? Toda la iglesia dice que nosotros deberíamos servir en algún área porque ellos están viendo, y nosotros decimos, no, a mí Dios no me llamó. Pero ¿qué significa eso, no? Miren, aquí entendemos por la palabra de Dios que todos ya hemos sido llamados a servirle. El tema a lo mejor es algún área específica, algún lugar específico, de alguna forma determinada, pero servir al Señor, todos ya hemos sido llamados por Dios para servir. Y muchas veces Dios usa a la iglesia para que nosotros podamos encaminar esos dones, esos talentos que tenemos para servir al Señor. Así le pasó a Felipe. Felipe siempre dispuesto a decir, aquí estoy para servir al Señor en lo que el Señor quiera. Bueno, entonces Felipe, te toca limpiar las mesas, te toca empezar a organizar las comidas que le vamos a repartir a los hermanos, así que esa empieza a ser tu tarea. Así que no fue el gran predicador, no fue el gran famoso, no, empezó sirviendo en las mesas de la iglesia primitiva, ayudando a las viudas. Así que era un ministerio para las viudas, algo de benevolencia, algo de ayuda social hacia esas hermanas que lo necesitaban. Así que así empezó el ministerio de Felipe. Felipe siempre fue dirigido por el Espíritu Santo para hacer todo. Fíjese, Hechos 6.3 decía esto, ¿no? Búsquense a 7 varones, entre ellos estaba Felipe, de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría, en que le encarguemos este trabajo. Así que había que ser responsable también, ¿no es cierto? Así que todo eso hizo que Felipe es el idóneo para poder coordinar, dirigir, para que este ministerio se lleve adelante. Así que empezó sirviendo al Señor por un tiempo hasta el capítulo 8. A partir de ahí se acabó el ministerio diaconado en Jerusalén y tuvo que irse a otro lugar. ¿Qué hizo? Se movió a Samaria, pero tampoco fue un llamado de Dios sobrenatural. No fue que dijo, wow, Dios me dijo que debo ir a Samaria. No, él fue por obediencia al mandato del Señor Jesucristo. Cuando el Señor dijo, por ejemplo, Hechos 1.8 dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Eso ya le pasó a Felipe. Y me seréis testigo en Jerusalén. Eso también ya le había pasado a Felipe. En toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Eso es lo que le tenía que pasar. Así que en obediencia al mandato del Señor Jesucristo y por motivo de la persecución, deja a Jerusalén y se va a Samaria, que es la zona donde el Señor Jesús le dijo que debían predicar el mensaje del Evangelio. Así que allí está su ministerio, vamos allí. Así que ese ministerio, ya no estamos hablando solo de diaconado, ahora estamos hablando de evangelismo, estamos hablando de llevar el mensaje a otros lugares, tal vez misionero también, ¿no? El misionero que tiene esa misión de llevar el mensaje del Evangelio en diferentes ministerios a otra cultura, a otro lugar. Así que ahí estaba Felipe llevando ahora el mensaje del Evangelio a la zona de Samaria. ¿Sabe que Samaria sería el último lugar para un judío para ir a predicar? Usted, si recuerda un poco los evangelios, se va a recordar algunas frases como que entre los judíos y samaritanos no se llevaban muy bien, ¿no? Acuérdense Jesús, la mujer samaritana, que ahí afloraba esas cosas. Y Jesús nunca le dio importancia a eso porque Jesús vino por todos.
Jesús nunca hizo diferencia de culturas. El Señor estaba ahí también para salvar a esa mujer samaritana. Así que aquí, en este caso, Felipe no tuvo un problema de vencer cualquier tipo de prejuicio, lo que haga falta, para obedecer al Señor. Y allí fue a predicarle a los samaritanos y Dios lo usó tremendamente en ese lugar. Fíjese, Hechos capítulo 8, versículos 5 al 8 dice: entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Fíjense el mensaje, les predicaba a Cristo. La gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Así que no era solamente predicación, había milagros de Dios, había señales, algo sobrenatural estaba pasando en Samaria por alguien que había obedecido, que había querido obedecer al mandato de Jesús. Dice, porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces. Así que los que estaban endemoniados eran libertados por el poder del Espíritu Santo a través de Felipe. Muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y había gran gozo en aquella ciudad. ¡Qué tremendo! Porque Felipe llevó gozo a una ciudad que estaba perdida. El gozo de la presencia de Dios, el gozo de las señales, del poder, de la manifestación del Espíritu Santo en esas vidas que lo necesitaban. Tremendo lo que hizo el Señor con Felipe. Y fíjense que fue porque él creyó, obedeció y bueno, que Dios se encargue ahora. Yo ya comencé a predicar y Dios hizo el resto. Así fue como se inició este ministerio sobrenatural del Espíritu Santo en la vida de Felipe. La verdad es que los samaritanos respondieron de una manera masiva, tremenda. Todo el pueblo estaban allí, ¿no? A tal punto de que eso empezó a llegar a oídos de otra gente. Les llegó también a los apóstoles que estaban en Jerusalén, que no habían sido esparcidos. Así que ellos enviaron a Pedro y Juan aquí a Samaria para poder apoyar también el ministerio de Felipe. Y si recuerdan la historia, ahí también se convierte un mago que quería por dinero obtener el poder del Espíritu Santo. Y Pedro lo reprende para que se arrepienta, porque realmente dice, estabas totalmente equivocado, ¿no? Le decía Pedro a Simón. Así que tremendo el avivamiento que Dios estaba haciendo allí en Samaria, porque Felipe decidió obedecer el mandato del Señor ya dado hacía varios años, ¿no? Que el Señor dijo, tiene que salir, tiene que ir a predicar el Evangelio a todo lugar, a toda criatura, donde vayan, ahí prediquen el mensaje del Evangelio, ¿no? Bueno, así que en medio de ese avivamiento, en medio de esa revolución, ahora Dios lo guía a Felipe a otro lugar. Si lo podemos aplicar a este tiempo, muchos dirían, pero en medio de un avivamiento, donde una iglesia empieza a crecer, que me vaya ahora y deje todo eso a otros para poder bendecir y a predicar a otro pueblo, mejor consolidemos todo esto. Y no, Felipe escuchó lo que Dios le habló e hizo lo que Dios le dijo. En Hechos capítulo 8, versículo 26 al 28, dice que un ángel del Señor habló a Felipe. Ahora sí, necesitaba un ángel, porque él estaba haciendo una obra tremenda, ¿no? Había un avivamiento en Samaria, pero para salirse de allí tenía que escuchar muy bien la voz del Señor, porque no era cuestión de dejar todo ahí nomás e irse a otro lado. Pero sí, dice que Dios envía un ángel y le habla a Felipe diciendo, levántate y vete hacia el sur. El camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Solo eso fue, nada más. No hubo ningún otro mensaje. No le dijo ni para qué tenía que ir, ni a quién se iba a encontrar, ni en qué lugar exacto de ese sitio iba a encontrar a alguien o algo, o qué tenía que hacer. Solamente el ángel le dijo, vete para allá, a esa región, al camino que va de Jerusalén a Gaza. Ahí te quiero. Y Felipe, ¿sabe lo que hizo? Tremendo, porque usted lee, el pasaje dice que ni siquiera discutió, no preguntó ni nada. Él dejó todo eso y se fue hacia ese lugar. Se fue inmediatamente obedeciendo la voz de Dios a través de el ángel enviado. Así dice, versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, la reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, se había venido a Jerusalén para adorar y volvía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías. Pobre etíope, un etíope
que amaba a Dios, que tenía una sed tremenda de Dios, que era uno de los grandes líderes de esa nación, ¿no? El funcionario más importante que tenía la reina. Él iba al templo de Jerusalén a adorar y no sintió nada, no pasó nada, no recibió nada de Dios en el templo. ¡Qué triste historia! Porque él se estaba volviendo del templo y dice que venía sentado en su carro leyendo el profeta Isaías sin entender nada. ¡Wow! ¡Qué triste!, ¿no? Que en ese lugar, en ese templo donde tendrían que haber recibido palabra de Dios, dirección espiritual, claro, estaba dirigido por toda gente que odiaba a Cristo y estaba odiando a la iglesia también. Imagínense entonces, ¿qué iba a recibir allí? Así que este hombre estaba volviendo, recuerden, es muy importante eso, volviendo de Jerusalén a su casa, y ahí estaba leyendo el profeta Isaías 53. No era coincidencia. Dios lo llevó a Isaías 53. Yo no sé cuántos capítulos habrá leído, pero la coincidencia era que él estaba leyendo Isaías 53 en el mismo momento en que Felipe justamente iba caminando por allí. Así que Felipe escucha, ¿no? Y dice, el Espíritu Santo le dijo a Felipe, acércate a ese carro. Y él obedeció, escuchó la voz del Espíritu Santo y fue hacia ese carro y empezó a hablar con este etíope y le dice, entiende lo que lees. Y el otro dice, y si nadie me explica, ¿cómo lo voy a entender? Así que dice que paró ese carro, él se subió y empezó a predicarle, y no le importó que estaba yendo hacia Etiopía, no sé cuántos kilómetros habrán hecho, y él entusiasmado hablándole de la palabra de Dios, explicándole Isaías 53, y cada vez más se alejaba hacia Etiopía, pero él seguía predicando el mensaje hasta que este hombre realmente recibe al Señor Jesucristo, encuentra agua por ahí donde iban, es bautizado, ¿no? Y ahí, a partir de ahí, dice que en ese momento Felipe desaparece de ahí. Increíble, ¿no? Desaparece de ahí y aparece inmediatamente en Azoto, otra ciudad mucho más lejos de donde él se encontraba. Así que, ¿qué problema habría de irse para Etiopía si de ahí el Espíritu Santo en un segundo lo trasladó hacia, ahora, Azoto? Un traslado. Es difícil de explicar eso, ¿no? Porque es un milagro de Dios y no sé cómo funciona. La cuestión es esto: estoy presente en este lugar y de pronto todo mi cuerpo desaparece y aparezco repentinamente en ese mismo instante en otro lugar. No sé físicamente, no hay ninguna física que diga esto, solamente esto aparece en el viaje de las estrellas, pero así es donde aparece ahora Felipe en otro lugar, traspuesto de un lugar a otro por el Espíritu Santo, ¿no? Y se encontró predicando en la ciudad de Azoto. Ahora, no sé qué reacciones habrá tenido el etíope con todo esto. La cuestión es que se fue gozoso a su camino y según la historia, la tradición dice que él llevó el mensaje del Evangelio a Etiopía y muchísima gente y todos los que escuchaban el mensaje a través de él recibieron a Cristo también. Así que hubo una revolución en Etiopía. El etíope fue el primer gentil bautizado de la iglesia cristiana. Así que fíjese que eso lo hizo Felipe. Felipe fue el primero que bautizó a alguien que no era judío. Y a partir de esa persona, miren que uno solo, ganando a uno a uno, hizo que todo un país fuera evangelizado. Qué importante es obedecer la voz del Espíritu Santo. Cuando el Señor le dijo, ve hacia aquel lugar, cuando llegó a ese lugar desierto, el Espíritu Santo le dijo, ve, acércate a ese carro, y él empezó a hablar de la palabra de Dios, y él obedeció en todo momento, y ahí vemos la respuesta. Dios hizo cosas tremendas con la vida de Felipe. Así que tenemos ahí todo un país habiendo recibido el mensaje del Evangelio. Trasladado a Azoto, después de ahí, toda esa zona es la parte norte de Jerusalén, yendo a la costa del mar Mediterráneo, ¿no? Así que en toda esa costa empezó a predicar el Evangelio, yendo de un lugar a otro. No hay detalles de todo esto, sino recién hasta Hechos capítulo 21. Así que fíjese, del capítulo 8 hasta el 21, donde pasan muchos años, ¿no? Está todo el ministerio de Pedro, el ministerio de Pablo en sus viajes misioneros, ya terminando todos sus viajes misioneros, terminando el tercero, ¿no? Justo antes que lo agarren en Jerusalén, dice que van por Cesarea
Iban a la casa de Felipe el evangelista. Vamos a leerlo, ¿sí? Se encuentra en Hechos capítulo 21, desde el 8 al 10. Dice: al otro día, saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea. Y entrando en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban. Y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo. Así que hubo una reunión allí en su casa, vino un profeta que Dios le estaba mostrando que Pablo iba a ser preso. Así que, bueno, toda una revolución espiritual allí, en la casa de Felipe. Así que probablemente en su casa allí había una iglesia, la iglesia de Cesarea, adorando, alabando al Señor. Así que, bueno, fíjense que cómo son las cosas, porque Saulo fue el que produjo la persecución para que saliera Felipe de Jerusalén hacia Samaria. Y con el tiempo después, porque Felipe fue el primero que bautizó a un gentil, con el tiempo ese mismo Saulo, convertido ahora en el apóstol Pablo, continúa la tarea de Felipe predicándole a los gentiles. ¡Qué tremendo! Los planes de Dios, cómo hace las cosas el Señor, ¿no? Así es como trabajamos todos unidos, cada uno hace una parte y al final Dios se glorifica con esos tremendos planes que el Señor tiene. Así que todo encaja en el plan perfecto del Señor. Muy bien, ¿cuál era el carácter? El carácter de Felipe. Era muy servicial, la verdad es que era muy servicial, siempre atento, ayudando a uno o a otro, y eso era muy visible, era muy notorio, no era que diciendo, bueno, ve, ¿qué hay que hacer? Bueno, ¿qué hago? No estaba así, no era a su disposición, más bien era, vamos, venga que te ayudo, vamos, no estás solo, estoy aquí. Había una predisposición para servir en todo momento, así que Dios se gozaba con eso, viendo un hijo que tenía deseos de servirle al Señor. La iglesia también se dio cuenta, lo eligió para que pueda ser un líder, ¿no? Y ayudar a otros que querían servir también. Era una persona muy organizada, si no, no lo hubieran elegido, porque era personas idóneas, con sabiduría, que le encarguemos este trabajo y que puedan repartir muy bien. Así que toda esa administración ahora estaba en estos 7 hermanos, ahí estaba Felipe, organizando muy bien este ministerio. Era un líder en su iglesia, un líder en ese grupo, empezó siendo líder después en Samaria, líder en Cesarea, es decir, tomaba la iniciativa para dirigir, para liderar, para ayudar, pero también lo era en su casa, su propia familia, servían al Señor. Había ministros del Evangelio en su propia casa. Tremendo ese liderazgo que tenía Felipe. Era muy firme en sus convicciones. Si él había escuchado el mensaje del Señor, ya no era para discutirlo, ver si se hace o no se hace. Si Dios lo dijo, se hace y punto. Así que si el Señor dijo que hay que ir a Samaria, pues dejemos Jerusalén y vamos a predicar para allá, porque eso lo dijo el Señor. Así que siguió predicando en Judea, en Samaria. Y bueno, no sé, hasta lo último de la tierra no habrá llegado Felipe, pero el mensaje a través de él en otros sí llegó también. Tú y yo hoy conocemos el mensaje del Señor por esos primeros discípulos que empezaron a predicar el mensaje del Evangelio. Y hoy, gracias a Dios, tenemos ese mensaje. Felipe era muy humilde. Era una persona que estaba siempre sujeto a las autoridades espirituales de la iglesia. Nunca hubo un conflicto acerca de si yo sirvo o no sirvo y por qué no. De repente ahí lo eligieron para servir, siempre estaba sujeto a los apóstoles que le decían cómo poder hacer la tarea, guiar, y había descansado en él. Después él se va a Samaria y de allí vienen los apóstoles a apoyar o reiniciar o reorientar tal vez algunas cosas que deberían hacer, porque recién cuando llega Pedro y Juan es que oran por la gente para que reciba el bautismo del Espíritu Santo, ¿no? Así que cuando se va Felipe, pues ahí quedaba Pedro y Juan y los que estaban formando, pero nunca dijo nada, nunca dijo por qué están metiéndose en mi ministerio. No, al contrario, no, esta la iglesia del Señor es de todos y ahí están los líderes para servir. Y lo mismo pasó cuando fueron a Cesarea, siempre sujetos para poder ayudar a otros. Así que es muy importante ese espíritu para servir, tener humildad. Humildad para recibir dirección, humildad para recibir corrección, para recibir instrucción y también la dirección para poder hacer la tarea de manera que Dios lo ha dicho. También era una persona muy obediente.
al mandato del Señor, que había que predicar a todo el mundo. Él fue el primero que dijo, bueno, yo voy, hay que ir a Samaria. Pues el primero que fue a Samaria fue Felipe. Qué bueno tener hermanos así, ¿no? Obedientes al Señor en la palabra, humildes, que obedecen al Señor en todo. Además, era un escudriñador muy aplicado de la Biblia. Él conocía la palabra de Dios. ¿Por qué nos damos cuenta? Porque le explicó muy bien lo que significaba Isaías 53. Podría haber sido cualquier otro pasaje, pero ese fue el que tocó el corazón del eunuco cuando entonces él le explicó, le enseñó el pasaje, le dio la dirección correcta y al final esta persona recibió a Cristo en su corazón. Tremendo entonces ese carácter que tenía Felipe. Nos deja huellas a nuestras vidas hoy. Podemos aprender mucho de su vida, su ministerio y lo que sucedió, el entorno de Felipe, para que nosotros también tomemos algunos principios espirituales. Hay muchas verdades que podemos aprender a través de esta historia. En primer lugar, tenemos que saber que las persecuciones, situaciones difíciles que a veces pasa la iglesia, hermanos, son motivo para despertarla y movilizarla. Nunca una iglesia pasa una situación difícil de gusto. Hoy por hoy estamos en medio de una pandemia y no es de gusto. Dios de alguna manera ha permitido que pase todo esto para despertarnos a la realidad espiritual, para darnos cuenta qué es lo más importante, para predicar el Evangelio a todo lugar con cualquier medio de comunicación, pero que llevemos el mensaje de la palabra de Dios a todos, que podemos llegar a alcanzarlo para el Señor Jesucristo. Así que recordemos esto, no somos llamados a revolucionar culturalmente o políticamente, sino espiritualmente, en el lugar donde estemos, poder predicar la palabra de Dios y que muchos alcancen salvación. En segundo lugar, Dios siempre tiene diferentes ministerios a quienes desean obedecerlo y hacerlo con entusiasmo. Siempre hay un área de trabajo donde cada creyente puede servir al Señor. Así que no depende de lo que a mí me gustaría para mi propio beneficio, sino aquello en que Dios quiera usarme para el beneficio de la iglesia. Si nos podemos someter a Dios, entonces nuestro servicio va a ser el resultado natural de nuestra relación con Dios y con la iglesia. A veces cuando uno llega a una iglesia de un lugar a otro o se convierte al Señor y empieza a querer servir al Señor, ¿no? Parece como que, bueno, deme un ministerio, deme una posición. Pero la verdad es que todo eso fluye naturalmente en una iglesia. Cuando alguien se ha sometido a Dios, a la iglesia, es formado, entonces va a fluir de manera natural los lugares, la forma en que vamos a servir al Señor. Así que es importante esto, ¿no? Primero someternos a Dios, someternos a su plan, que Dios trate con nuestro carácter, ¿sí? Con nuestro carácter, para que ese ministerio fluya y el Señor nos ponga a cada uno en el lugar que realmente Él quiere que nosotros estemos. El lugar, entonces, lo da el Señor. Dios nos pondrá en un lugar donde podamos ser útiles para el ministerio. El Señor sabe los dones que ha puesto en nuestras vidas. Así que hay que manifestarlos, ¿no? Que se pongan en marcha y el Espíritu Santo lo hará. No es lo que a mí me gustaría. Hay algunos que, por ejemplo, quieren estar en el ministerio de alabanza, pero no tienen oído ni voz. Claro, el ministerio de alabanza es lindo estar ahí, ¿no? Parece que es visible, parece que, wow, pueden hasta grabar un CD si quieren, ay, me encantaría eso, pero eso no es servir al Señor. El servir implica el sacrificarme, el ser responsable, el esforzarme, el estar horas ensayando, el perfeccionar el oído, perfeccionar la voz, el ensayo permanente, el tener santidad, disposición para buscar a Dios, para en el momento de ministrar, yo ministre palabra del Señor a través de la música. Es decir, todo eso tiene que ver con el ministerio de alabanza y adoración, no es porque me gusta cantar. Una cosa es cantar, otra cosa es ministrar, ¿cierto? Así que le damos a Dios lo mejor de nuestra vida cuando nuestro corazón está sujeto al Señor en humildad para que esos dones que el Señor ha puesto, los talentos naturales que tengamos, fluyan para servir al Señor en el área que el Señor quiera que nosotros estemos.
Una tercera verdad que aprendemos de estas historias de Felipe es que nosotros tenemos el mismo poder que tenía Felipe. Es el mismo poder, no hay diferencia. Felipe tenía el poder del Espíritu Santo. Nosotros tenemos el poder del mismo Espíritu Santo, es el mismo Espíritu. Así que es cuestión de que nosotros creamos, avancemos, obedezcamos el mandato del Señor y dejemos al Espíritu Santo obrar a través de nuestra vida. ¿Cuán obedientes somos a la voz del Espíritu Santo? ¿Aprovechamos todas las oportunidades que Él nos da? ¿Hacemos lo mismo que hacía Felipe con respecto a esa relación con el Espíritu Santo? Cuando había una oportunidad, el Espíritu Santo le dijo, ve y acércate a ese carro. ¿Cuántas veces el Espíritu Santo nos habrá hablado a nosotros? Ve, acércate a ese carro, ve, acércate a esa persona, ve, acércate a tu vecino y háblale, y yo te voy a poner la palabra. Pero nosotros no, nos parece una locura, ¿qué? Si no me invitó, no me dijo nada, ni me conoce, ¿qué voy a...? Entonces, no hay relación con el Espíritu Santo en obediencia. Si yo obedezco a la voz del Espíritu Santo, entonces ahí recién me pongo en la misma posición que Felipe. Entonces, si yo obedezco al Señor en ese paso que doy, entonces Dios me va a usar, ¿sí? Pero tengo que escuchar la voz del Espíritu Santo. También sabemos que el Señor nos va a poner oportunidades que nosotros podamos desarrollar. Si yo todavía no sé ni qué significa Isaías 53 y pasa alguien con un automóvil, ¿no?, leyendo Isaías 53 y no entiende lo que lee, hoy por hoy pasa esto, no sé ni qué le voy a explicar. Entonces necesito también aprender la palabra de Dios para ciertos ministerios, ¿no? El ministerio de la educación, la enseñanza, necesita personas idóneas para ese ministerio, como lo es el ministerio de la música, como lo es el ministerio de el servir a las mesas, lo que nosotros llamamos ágape o benevolencia. Necesitamos personas que tengan los talentos para desarrollarlos. Así que el Espíritu Santo trabajará con nosotros con poder sobrenatural cuando nosotros creemos y tenemos esa relación fluida con Él. Cuarta verdad que aprendemos: estar bíblicamente preparados para responder a quienes lo demanden. Muchas veces nos preguntan acerca de la palabra de Dios. Si yo no sé, la verdad es que tengo que decirle, mire, no lo sé, lo voy a investigar y te dejo saber. Pero si yo voy a decir lo que a mí me parece, me voy a equivocar. Por eso es importante que nosotros estemos seguros de lo que dice la palabra de Dios para dárselo también a otras personas. Felipe sabía muy bien lo que significaba Isaías 53 y lo pudo explicar muy bien allí. En quinto lugar, tenemos que estar dispuestos a dejar la comodidad para obedecer a Dios. Había que dejar Jerusalén, que era el lugar que uno conocía, para irse a Samaria, otro lugar desconocido, con gente que a lo mejor me rechazaría por racismo, porque acá están los judíos, allá están los samaritanos. Era difícil ir a ese lugar, pero había que dejar por obedecer al Señor. Así que también es una buena enseñanza para nosotros. A veces la comodidad nos condiciona, ¿no? Y cuando el Señor nos moviliza, "Ay, no, estamos bien así, ¿para qué molestar?", ¿no? Así que ahí estamos aprendiendo esto. Muchas veces, para obedecer al Señor, teníamos que dejar de lado nuestra comodidad para poder servir al Señor. ¿Y qué gozo es? Es más lindo el gozo de servir al Señor que el placer de la comodidad. En serio, hermano, tienes que experimentar eso. Es tremendo el gozo del servicio al Señor cuando uno sabe que está haciendo lo que a Dios le agrade. Amén. En sexto lugar, nuestro ministerio empieza en nuestra casa. A veces queremos empezar en la iglesia, en el púlpito, en una plataforma digital, pero en nuestra casa debemos hablar de Cristo. Cuando uno va a la vida de Felipe, encuentra que Felipe hablaba del Señor en su propia casa y no solamente oraban por la comida. Ellos estaban permanentemente hablando del Señor, orando. De hecho, 4 hijas tenían y las 4 profetizaban. Qué tremenda familia, ¿no? No dice nada de la esposa, pero ahí estaría trabajando entonces Felipe con su esposa, y estas 4 hijas ministraban al Señor, daban palabra de Dios. Hermano, tus hijos profetizan, tus hijos dan palabra de Dios, tus hijos hablan de Cristo. Es importante saberlo a eso, ¿no? Dame cuenta si en casa fluye la palabra de Dios, porque si es así, pues entonces voy a poder hacerlo en otro lugar. También la Biblia dice que todo aquel que quiere servir, que quiere tener una posición de liderazgo en la iglesia, debe servir primero en la casa.
¿no? 1 Timoteo 3, 4 al 5, hablándole a los obispos, a esos que tenían una posición especial, dice que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, porque el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es una realidad. Así que empezamos por casa, empezamos hablando de Cristo, orando juntos, buscando al Señor todos juntos, para que después eso mismo se transmita en el servicio también en otras áreas. Tenemos en séptimo lugar que aprender a esperar el tiempo de Dios. Tal vez todavía el Señor nos está preparando a nosotros, nos sigue perfeccionando el carácter, nos sigue puliendo, quitando algunos impedimentos que pueda haber, trabajando en la humildad, tan importante para servir al Señor. Así que tal vez el Señor nos está preparando con todo eso. Debemos saber esperar el tiempo de Dios. Saber esperar que si el Señor todavía no nos ha puesto en algún ministerio que el Señor ya ha puesto en nuestro corazón, ¿no? Y sabemos que el Señor quiere usarnos con esto, no desesperes, da lugar al tiempo de Dios para que el Señor conduzca tu vida, el Señor te guíe y al fin siempre hagas la voluntad del Señor. Y por último, nunca dejes de servir al Señor. Pasarán los años y tú tienes que seguir sirviendo al Señor. Desde Hechos 6 hasta el Hechos 21 pasaron muchísimos años. En Hechos 21 estamos hablando casi del año 60, 62, cuando el apóstol Pablo lo apresaron y lo llevaron a Roma. Así que todos esos años, aquí lo vemos a Felipe siempre sirviendo al Señor, de manera incansable. Era una manera que él siempre servía al Señor en el lugar donde fuera, y seguía viviendo en otros lugares, pues ahí también predicaba y su casa era una bendición para que otros puedan recibir a Cristo, ¿no? Así que así aprendemos de la vida de Felipe. Muchas veces tenemos que recordar estas historias para que nos motiven a nosotros, ¿no? Hoy el Señor está buscando que le sirvan como a Felipe, como lo hacía Felipe, que sirvan al Señor con gozo, de una manera desinteresada, de una manera que pueda agradar al Señor y que le demos siempre lo mejor de nuestras vidas al Señor. Así que si el Señor te está llamando, mire, no esperes a que vengan las oportunidades, no esperes a que vengan las posiciones para servir al Señor. Ya el Señor te dijo que tienes que servir, te dijo que tienes que predicar el Evangelio a toda criatura, así que avanza, empieza a ver las oportunidades para poder hablarle de Cristo, compartir tu testimonio en tus palabras de manera sencilla, deja que el Señor te use para su gloria. Así que el Señor hará el resto, las señales seguirán a los que creen, a los que avanzan. Así que confía en el Señor y deja que el Señor siga usando tu vida para su gloria. Amén. Gracias, Padre, por la vida de Felipe. Gracias, Señor, porque a través de él estamos aprendiendo el gozo de servirte a ti en todo tiempo hasta que tú vengas o tengamos que partir y estar contigo. Nuestra delicia, nuestro deleite es servirte a ti con nuestro corazón, con nuestra devoción, con todos nuestros talentos, con todo lo que nos has dado. Darte lo mejor a ti. Mereces excelencia, mereces lo mejor de nuestra vida. Padre, permite que podamos atrapar esas oportunidades que aparezcan para servirte a ti, para darte a conocer, para hablar de ti a otros, Señor, para que otros conozcan el mensaje. Úsanos para tu gloria y para tu honra. Oramos pidiéndotelo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermano, hermana, que el Señor te bendiga grandemente y deja que el Señor te use, así como Felipe, hasta que el Señor venga o tengamos que partir y estar con Él. Pero nuestra vida se goza cuando nosotros servimos al Señor. Un abrazo grande. El Señor te bendiga.